Yo quiero hablarle a los hermanos sobre hace a sus ministros llama de fuego. Que Dios nos ayude para ser usados. Alabanzas al Señor. Ustedes ven, mis amados hermanos, que estamos orando por las noches, obviamente a distancia. Y hay muchos hermanos que se unen. De 9 a 9 y media, allá nos ponemos con los hermanos que llegan a clamar por el avivamiento. Ahora, cuando termine el culto, como nos ha explicado la hermana Alejandra, entramos a orar por la llenura del Espíritu. Mis amados hermanos, ahora o nunca se acabó el tiempo. Ustedes lo ven. Miren el caso de Israel. Ustedes lo ven. Si está claro, mis amados hermanos, ese no es un caso aislado. Es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Entonces, tenemos poco tiempo. Ahora, no sabemos si antes que Israel termine las guerras que tiene, que son duras, ¿sí? No sabemos si sale el anticristo. Está claro, hermano, que de pronto va a decir, yo arreglo este problema. Y hace caer fuego del cielo y todo el mundo se le rinde, ¿sí? En ese momento prácticamente nosotros ya tenemos el pasaje listo. Estamos llenos del Espíritu, estamos ungidos, estamos viviendo una vida santa, estamos llenos de fuego o se perdió el trabajo. Si está claro, mis amados hermanos, ay del que se quede, ay del que se quede. Entonces, la idea es buscar al Señor antes que sea tarde, adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, bueno, este es un pensamiento. Puede que los hermanos pues miran la palabra. ¿Por qué dice que hace a los ángeles espíritus? En mi concepto, mis amados hermanos, es porque los ángeles están para ayudar a los santos. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Miren el versículo 14. Miren el versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, ¿cuáles son los herederos de la salvación? Los santos, los que han recibido al Señor. Mis amados hermanos, ojalá entendiéramos verdaderamente el tremendo privilegio de ser llamados por Dios. Es algo verdaderamente glorioso. Ver un cristiano es maravilloso y ver un cristiano lleno del Espíritu Santo es fuera de serie. A eso le estamos apuntando. Adorado sea Dios. Ahora bien, quiero mostrarle que sí, que los ángeles, Dios los usa para ayudar a sus hijos. Miren, por ejemplo, los ángeles destruyen a nuestros enemigos, obviamente cuando Dios los manda. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y miremos el versículo 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Aquí es cuando Dios defiende a Ezequías. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta, versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, porque había un enemigo muy poderoso. ¿Y qué dice el Señor? Y Jehová envió, ¿qué envió? Un ángel, el cual destruyó
a todo valiente y esforzado de los enemigos y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió y por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Quién destruyó los enemigos? Un ángel de Dios. Adorado sea el Señor. Hermano, no sabemos, allá sabremos cuántas veces ha venido el cáncer a buscarnos y el ángel de Jehová le ha dicho, con él no o con ella no. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Cuántas veces han intentado atracarnos y nos, inclusive lo he experimentado, cuántas veces nos están esperando para inclusive matarnos y el ángel de Jehová ha dicho no? Así es simple. Si está claro, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, ese es privilegio de los cristianos, de los que aman al Señor. Ahora, también ayudaron al pueblo de Dios en Egipto, los ángeles. Miren, capítulo 78 de Salmos. Capítulo 78 de Salmos. Capítulo 78, y miren en los versículos 49, versículo 49 al 53. Dice así la palabra. Dice, capítulo 78, versículo 49. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira. Está hablando contra los egipcios. Enojo, indignación y angustia. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y un ejército de ángeles destructores. ¿Para qué? Para que ayudaran al pueblo. Dispuso camino a su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como rebaños. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Cómo lo hizo Dios? Envió un ejército de ángeles que ayudaran al pueblo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, el típico Salmo 91, mírenlo, el Salmo 91, versículos 11 y 12. Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, los ángeles están cuidando al cristiano. Alabanzas al Señor. No pareciera que es algo tan extraordinario. A veces, hermanos, he oído de familias y a veces tengo que visitar algunas familias con muchos problemas. No eran creyentes. De pronto se convierte uno y hay que mirar la familia con muchos problemas. Pero ¿de cuántos problemas libra Dios al creyente? Es algo extraordinario. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, inclusive los ángeles enseñan al creyente. Miren Zacarías capítulo 4. Miren Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Y miremos el versículo 1. Versículo 1 en adelante. Dice así. Volvió el ángel que hablaba conmigo, o sea que los ángeles hablan con los creyentes. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. O sea, lo llamó. Oiga, levántese que quiero hablar con usted. Es la idea, ¿no? Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió el ángel, quiere decir, y me dijo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el ángel le explicó a Zorobabel lo que Dios quería enseñarle. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero lo importante de hoy no son los ángeles. Lo importante es la otra parte del versículo. ¿Qué dice el versículo? Que hace a sus ministros llamas de fuego. Adorados sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, debemos ser llamas de Dios, ¿sí? Y llamas para Dios. Alabanzas al Señor. Eso debe ser el creyente. Menos no satisface a Dios. Ahora bien, hermanos, si somos bautizados en espíritu, la llama de Dios en nosotros quemará todo lo que se oponga a nuestro progreso. Porque habrá poder en nuestros corazones. Alabanzas a Dios. Ahora bien, aquí se tiene, yo noté esto, aquí se refiere a la llama perpetua, interna, santa, ¿sí? Parecida a la llama que portaba el Señor. Esa es la llama que debe llevar el creyente adentro y que verdaderamente produce resultados. Adorados a Dios. Dios no quiere que seamos nada menos que llama. Esas llamas santas que aterran a Satanás. Alabanzas al Señor. Un creyente lleno del Espíritu es algo verdaderamente glorioso y serio para los demonios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, es esa llama, ¿sí?, la que hace que el mundo grite. Los que trastornan, ¿sí?, el mundo también han llegado acá. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando llegaron los hermanos a Filipos y a esa parte de Asia que la gente gritaba, los que trastornan el mundo han llegado acá. ¿Por qué? Porque eran llamas, mis amados hermanos. Estaban prendidos en Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, si logramos que el Pentecostés se levante, necesitamos una fe viva para que la vida del Señor fluya y a través de nuestras vidas, para que seamos energizados, movidos y encendidos por la obra de Dios. Alabanzas al Señor. Para que muera la pereza, muera el descuido. A veces, hermano, duele ver los hermanos que llegan tardecito y llegan hasta despacito. Si está claro, mis amados hermanos, deberíamos llegar temprano y arrodillarnos, pero esperamos que eso va a ser así. Alabanzas al Señor. Cuando usted sea tocado por el Espíritu, se va a levantar tempranito para orar. Y va a buscar esa presencia, y va a sentir esa presencia, y va a haber una obra de santificación que usted la va a añorar. Y a eso le estamos apuntando. Alabanzas al Señor. No llegar tarde al culto, sino ojalá que cuando ya principie el culto, usted y yo ya estemos prendidos porque hemos orado, alabado, adorado a ese Dios glorioso. Hermanos, el hecho de estar aquí es algo fuera de serie. Es algo fuera de serie, porque quiere decir, como nos explicó Vale, que tiene llamamiento. Hay otros que nunca entenderán. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Nunca entenderán. Alabanzas al Señor. Y ellos nunca estarán en una iglesia cristiana. Pero usted está aquí porque el Señor le extendió misericordia. Alabanzas a Dios. Ahora bien, hermanos, a los primeros cristianos, el Espíritu Santo los convirtió en llamas encendidas. Por eso hicieron tanta obra.
Miremos rápidamente, pegámosle un rojito rápidamente a eso. Miren Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Dice, aquí está el discurso de Pedro, un discurso sencillo, pero un discurso lleno de fuego, o más claro, dado por alguien que era lleno de fuego. Alabanzas al Señor. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es una cosa muy sencilla, ¿sí? Una frase muy sencilla, pero ¿qué efecto? Versículo 37. Al oír esto, oigan eso, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Adorados a Dios. Vean el versículo 41. Versículo 41. Y sobrevino, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, si en ese pueblito, pues eran pueblos pequeños, un mensaje con un hombre lleno del Espíritu produjo 3,000 personas, ¿qué pasará en Bogotá si Dios nos unge? ¿Lo ha pensado? Que Dios nos ayude para añorarlo. ¿Sí está claro? Adorado sea Dios. Miren el capítulo 8. Ahí, capítulo 8. Miren, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero los que fueron esparcidos, o sea, iban huyendo. ¿Pero qué iban haciendo? Donde llegaban se prendía, porque eran llamas, hermanos. Eran ministros, llamas de fuego. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, que ya debía haber una iglesia, porque por Samaria había, como nos explicó Vale, ¿no? Ya había una mujer que había tomado agua. Adorado sea Dios. Agua espiritual. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, ¿qué pasaba? Había un hombre ahí, muy sencillo, pero lleno de fuego. Que Dios nos ayude para entenderlo. Miren el capítulo 5, ahí mismo, pero el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra. Por tanto, sacaban los enfermos a las calles, oiga eso, y los ponían en camas y lechos. Yo creo que sacaban los colchones, ¿sí? Y los ponían en los colchones, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga eso. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Eran fuego, hermanos, eran fuego. Eran ungidos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Eran fuego, eran ungidos. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no defraudar a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué lograron un fruto tan abundante? Porque eran llamas de fuego en las manos del Señor. Eran consagrados. Habían dejado todo por amor de Cristo. Adorados a Dios. Ahora, eran otros tiempos, ¿sí?
pero era el mismo Dios que hoy adoramos. No es otro, no es un Dios diferente. El Dios que a los que ellos buscaron y fueron llenos de fuego es el mismo Dios que nosotros hoy adoramos. Además, ese Dios no cambia. Miren Santiago 1:17. Miren Santiago 1:17. Santiago capítulo 1. Santiago 1:17. ¿Qué dice la palabra? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Adorado sea Dios. Además, hermanos, podemos añorar como ellos lo añoraron y lo vivieron, porque la promesa es nuestra. Y la promesa está vigente. Miren, Hechos 2:39. Hechos 2:39. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. O sea, es una promesa por la misericordia de Dios vigente. Si buscamos, si tenemos hambre, si tenemos sed de Dios, lo podemos lograr. Adorado sea Dios. Todavía, hermanos, todavía la palabra de Dios nos llama a ser llamas, a ser usados. Adorado sea Dios. Mire Isaías capítulo 6. Mire Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Y qué sigue? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Envíame a mí. O sea, fue santificado, y una vez que fue santificado por el Espíritu, ¿qué pasó? Oyó la voz de Dios y dijo, bueno, ¿quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el hombre santificado? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, que podamos muchos de nosotros salir a llevar esa palabra, santificados, llenos del Espíritu, movidos. Que pronto podamos enviar jóvenes de nuestra iglesia, posiblemente primero a partes colombianas y posteriormente a partes donde tanto necesitan la palabra. En los mismos Estados Unidos, los hermanos nuestros que me están oyendo nos dicen por las noches y nos explican que las iglesias son frías, que se necesita fuego, que se necesitan hermanos que lleven la palabra con poder. Ojalá seamos nosotros, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor vio la necesidad de obreros con fuego. El Señor Jesucristo en ese entonces. Miren la palabra, miren Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y miremos el versículo 36. Dice así la palabra. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora bien, mis amados hermanos, si el Señor vio multitudes que eran pueblitos en ese entonces, han pasado 2000 años naciendo gente. ¿Qué se dirá ahora? Mire las multitudes. Si vamos al sur, especialmente al sur,
En esos barrios, bien al sur, son multitudes que van como ovejas que no tienen pastor. Es más, ni siquiera entienden. Es más, están cogidos por la obra demoníaca. ¿Cuánto se necesita el hombre o la mujer de Dios lleno de fuego? Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿quién se prepara para ser usado en este tiempo de necesidad? Que Dios nos ayude para ver, ojalá, familiares nuestros, que vayamos a despedirlos, ya sea al Dorado o ya sea a los buses, porque se van como misioneros, llenos del Espíritu. Adorado sea Dios. Si nosotros pagamos el precio, lo vemos, mis amados hermanos, porque Dios no tiene acepción de personas. Y nosotros mismos podemos ser llenos del Espíritu y a eso le estamos apuntando. La pregunta es, ¿quién busca santidad para ser bautizado en el Espíritu? ¿Quién se preocupa para buscar santidad y ser lleno del Espíritu? ¿Quién le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién le dice al Señor? Yo creo que hay un clamor de Dios mismo. El mundo, hermanos, necesita hermanos. Cuando vemos, inclusive sin ánimo ofender, muchos predicadores inflados, uno dice, uy, se necesita ese hombre sencillo, esa mujer sencilla, pero que sea llama en las manos de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿quién de sus hijos gime por la necesidad humana? Esa cantidad de jóvenes. Nada más vaya, ahí parece en la puerta de una universidad, que se supone que es lo mejorcito. Y mire cómo son esos muchachos. La gran mayoría, ¿no? Porque habrán buenos. Pero el 99%, ¿cómo van? Uno dice, y estos son los que van a mandar el mundo dentro de muy poco. ¿Cuánto se necesita el hombre de Dios, la mujer de Dios, que se llama? Ahora, la pregunta, ¿quién de nosotros se dispone para ser ungido y ser usado como llama en las manos de Dios? ¿Quién de nosotros se dispone? Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios nos muestre, ¿sí? O que nos permita, ¿sí? Ser esa clase de hombres que tenemos hambre de Dios para ser usados. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. Mientras hay vida y esperanza. En este momento final, Dios nos llama, especialmente a los jóvenes y a los viejitos. ¿Quién se consagra para Dios? ¿Quién verdaderamente clama, Señor, úsame a mí? Señor, yo quiero ser llama de Dios. El mundo te necesita, hermanos. El mundo nos necesita. Cristo nos necesita, que podamos ser esos elementos, ¿sí? Que podamos estar en las manos del Señor. Oremos, Señor bendito, te alabamos y te adoramos. Padre bueno, clamamos que podamos ser usados por ti. Queremos ser llenos del Espíritu, saturados por el Espíritu. Llamas de fuego en tus manos para derrotar al diablo, Padre mío, para derrotar el poder de los demonios, para predicar esa palabra, Señor bendito, con milagros y prodigios. Ayúdanos, Padre, que seamos una iglesia ungida, una iglesia movida por el Espíritu,
Una iglesia que te ame, Señor bendito. Padre, te adoramos en esta mañana. Hemos venido en esta mañana a la iglesia a buscar tu rostro, porque tenemos hambre de Dios, sed de tu presencia, sed de fuego, Padre mío, hambre, Señor, del Espíritu. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.